Devenir pintura, el pretexto de un texto o cómo pintar sin palabras. Se hace necesario reflexionar sobre la relación que mantiene la palabra y la pintura, para defender que se puede pensar pintura y más aún, señalar que es un modo de pensamiento. Esto surge porque en mi enfrentamiento con el acto creativo me percato de que existe un distanciamiento, separación, hueco, entre lo que el pintor dice de su obra y lo que vemos en ella. Es decir, en diversas ocasiones vi como alumnos, colegas y yo mismo cambiamos de tema, estilo o materiales para producir nuestras pinturas, ya que no casaban con las palabras de las que nos valíamos al momento de hablar sobre nuestra producción. Esto me inquieta de sobremanera, porque me parece un error garrafal de procedimiento, ya que, en todo caso se supondría, se parte de la pintura y es la pintura misma la que debería servir de guía al pintor en sus búsquedas y no las palabras o los discursos en donde estos vendrían a señalar el demasiado tarde del lenguaje. Por otro lado, es común que esto suceda, renunciar a las intuiciones plásticas en favor del lenguaje y los discursos, ya que vivimos en una época en la que, por doxa, se le atribuye al lenguaje, como palabra y signo, la única vía de acceso al conocimiento y a los saberes, e incluso se llega a considerar que son inamovibles, y es por ello por lo que considero se hace necesario que el pintor tenga claridad de los aportes de su medio. Desde luego, la creación es un misterio y en el ámbito de la pintura se devela en el acto de pintar. El pintor mientras trabaja va encontrando su método, formulando preguntas hechas por medio de elementos pictóricos. De tal modo pintar se convierte en un interrogar constante. Es una conciencia que se va develando de a poco en el proceso de crear la obra, donde cabe la posibilidad de presentar un mundo interior, evidenciar un discurrir en un devenir pictórico, es decir, un supuesto que se siente, o en otros términos, la pintura es una forma de pensar en silencio, en donde su devenir no deja de tener algo de imposible, de azaroso, de aspiración, de silencioso. Para este momento, lo que es importante entender es que el problema principal al que se enfrenta el pintor no es ya de comunicación, está más relacionado con su noción de ser, su enfrentamiento con la realidad, su finitud y la noción de eternidad, logrando con esto intuir que en el devenir pictórico también hay un devenir ser. Es el pintor que voltea a mirarse y en su mirar genera reflexiones. Es el saber, saberse desde la creación. Tal vez en esto radica la respuesta a la pregunta que se nos hace a los pintores tan insistentemente. ¿Por qué seguir haciendo pintura? Pues porque la pintura es una declaración de vida. Retomando, pensar en silencio también es pensar con la materia. Pensar con la materia es el encuentro entre dos naturalezas, la naturaleza del pintor y la naturaleza matérica de la pintura. Este encuentro lleva a su transformación e implica una impregnación. Por tanto, creo hasta cierto punto, todos los pintores tenemos inquietudes compartidas, ya que el trabajo con la materia pictórica, independientemente de lo que devenga el cuadro, genera saberes en el pintor. Podría decirse que hay algo común a todos los pintores, que es comulgar con la materia. Dicho esto, puedo aseverar que la pintura no cita, y por ello es posible habitarla. Entonces, seamos conscientes que hay saberes en la pintura que podemos encontrarlos en las estructuras sensibles que forman la materia y la voluntad. En alguna ocasión le preguntaron a Joseph Campbell, ¿recuerda lo que le pasó por la cabeza la primera vez que vio la creación de Miguel Ángel? Su respuesta fue, es una forma materialista de hablar de lo trascendente. Mi pintura me salva de hablar,
es una lanza hueca. Es decir, me doy cuenta de que es más provechoso hacer un esfuerzo por desplazar las palabras que renunciar a la sensación primera. Colocar a las palabras en un estado transitorio siempre a favor de más creación. Tal vez eso nos salve del encantamiento de Medusa, de lo pétreo de la realidad, haciendo que podamos navegar en el río de las sensaciones, en un encuentro con lo trascendente. El pintor es como un argonauta que se adentra en los misterios de la creación. Es testigo y partícipe de su caída horizontal en el espacio-tiempo, anegado de conceptos superpuestos a tal horizontalidad. ¿Qué pasa cuando las palabras ya no alcanzan? La creación. Traducción imposible, alteridad, recuerdo, huellas efímeras de un instante aún más efímero, en el que de nuevo se presentará el olvido, tan necesario para recomenzar la labor de la creación. ¿O acaso me equivoco? Tal vez el hombre de la caverna, al descubrir sus formas y las extensiones de su espíritu, se vio en la necesidad de expandir su formato, ya que éste no le fue suficiente y, como consecuencia, salió de la caverna inaugurando nuevos espacios, en los cuales plasmar su percepción de ese mundo interior que ahora cargaba. Se dice que cada hombre es el primer hombre. ¿Acaso cada pintor será el primero? Instinto de imaginar, sin nombrar actuar, lenguaje efectivo de un gesto contundente. Estas hebras del pensamiento forman el hilo de lo expresado, cuerda floja en la que se balancea el pintor. La sensación se hace conciencia, conciencia de las hebras del discurso. ¿Cuántas veces habrá que remojarlas en el alcohol para en el candil tiempo prenderles fuego y volver a iluminar lo sentido? Abro los ojos y la luz los penetra de golpe. Es la punción de la realidad. Por esta lanza hueca el mundo entra en mí. Es un nacer por desdoblamiento. Meto mis dedos entre mis cabellos. La sensación me recuerda a la cerda de los pinceles. Al fin y al cabo también son pelo de algún otro animal. Me despabilo y me preparo para levantarme de la cama. Me erijo sobre la vertical empujando el suelo. Despertar requiere de un esfuerzo y supone una negación. En principio una negación de la caída. Mantenerse de pie requiere continuar negando. Me encuentro despierto, al menos eso creo. Antes creía saber lo que significaba eso. La pintura me mostró que estaba equivocado. En algún momento se supone que habrá que afirmar algo, es lo que se espera de alguien que genera conocimiento. Pero, ¿cómo hacerlo? Si en principio la entrada a la realidad supuso una negación para así mantenerse en pie, lo que me lleva a suponer que toda afirmación conlleva una caída. Tal vez sea por eso por lo que Auguste Rodin representó a su pensador sentado sobre una roca, desnudo y con el cuerpo inclinado hacia adelante, preparándose para su futura caída, descenso, que, para ese instante, es ya inevitable. Crear es aceptar la caída, es decir, cuando la caída involucra creación, se transforma en un descenso voluntario. Es una asimilación de las sensaciones que nos conducen a la experiencia artística. ¿A dónde navegar si ya no hay puerto que nos reciba, ni destino, ni dioses, solo el mar del tiempo y los cadáveres que guarda en su interior sin fondo? Pues será cosa de utilizar a la psique como depósito del material poético a desarrollar, dejar que en el transcurso de los días las imágenes, sensaciones, se conformen en su continuo vaivén, convirtiéndolo en depositario de los arquetipos de la imagen contemporánea, pues creo, no se trata de figuración, abstracción o concepto, sino del encuentro entre dos realidades, una realidad plástica, experiencia, y una realidad natural, intuición. Es un enigma que se va develando para enterarme quién soy.